Habíamos visto el modelo de los quarks propuesto en 1964 por Hellman e independientemente por Zweig. Vimos las clasificaciones, las distintas características. También después vimos cómo conformaban los bariones y después los mesones. También hemos hablado del confinamiento, esta característica de que nunca podemos encontrar un quark individual, siempre está formando parte de otra partícula. También hablamos del color, la carga de color que caracterizaba los quarks y cómo la analogía de los colores era bastante efectiva para representar esta nueva característica que lo que hacía era evitar tener algún problema con el principio de exclusión de Pauli. Para el siguiente capítulo tenemos que empezar desde 1964, pero tenemos que decir que la década que va de 1964 hasta 1974 no pasó mucho para el modelo de los quarks. Por supuesto que ya había tenido algunos éxitos. Por ejemplo, ya había explicado cómo era o cómo se deducía el camino óctuple a partir de los quarks. Predecía además cómo era la estructura interna del protón, pero tenía dos defectos. Uno era el confinamiento. No se podía explicar por qué no se veían quarks aislados. Y por otro lado estaba el problema de el principio de exclusión de Pauli, la inconsistencia. Por supuesto, después se haría hincapié en el confinamiento como un principio o como algún tipo de consecuencia de alguna teoría. Y después aparece la teoría de los colores, de la carga de color. Pero digamos que el modelo llegaba hasta ahí, no avanzó mucho más. Y lo importante iba a llegar en 1974. Entonces, ¿qué es lo que iba a salvar el modelo de los quarks? No iba a ser ningún descubrimiento de un quark libre, ni una explicación para el confinamiento o la confirmación de la teoría de los colores, sino algo completamente distinto y podemos decir también inesperado, que es el descubrimiento del psi-mesón. En principio vamos a ponerlo así, psi, fue observado en Brookhaven por un grupo liderado por C.C. Ting en 1974. Una cosa curiosa que ocurrió es que mantuvieron por un tiempo en secreto el descubrimiento hasta chequear bien los datos y en ese tiempo otro grupo lo descubrió independientemente en SLAC, este acelerador de partículas que ya habíamos hablado, por un grupo liderado por Burton Richter. Ellos lo llamaron Psi y Ting, ese grupo lo llamó J. Por lo tanto, lo que sucedió es que los dos grupos publicaron el trabajo sobre el descubrimiento de la nueva partícula al mismo tiempo y entonces teníamos una nueva partícula que pongamos J barra psi, que era una partícula neutra y era muy pesada. Y además era un mesón. Era 3 veces la masa del protón. Y esto es importante porque nosotros habíamos dicho que los mesones eran partículas de peso medio y que los bariones eran los más pesados. Pero esta clasificación ya quedó atrás. Ahora tiene que ver con cuántos quarks están formando a cada partícula. Y encima ahora tenemos un mesón que es más pesado que un barión. De cualquier forma, lo que terminó haciendo inusual a esta partícula era la vida media. El bosón Psi tenía una vida media de 10 a la menos 20 segundos.
que esto puede parecer poco, pero si uno piensa que los hadrones tienen una vida media promedio de 10 a la menos 23 segundos, entonces estamos en 3 órdenes de magnitud de diferencia. Esto es como si de repente encontráramos gente que vive 70.000 años en vez de 70. Es decir, que esto no sería una anomalía estadística, sino que estaríamos frente a algún nuevo descubrimiento. Todos estos eventos que llevaron al descubrimiento de la partícula Psi fueron recopilados en un periodo llamado como Revolución de Noviembre. En los meses siguientes, la naturaleza verdadera de esta partícula Psi fue puesta en debate y la explicación que ganó fue una que la daba el modelo de los quarks. Ahora está aceptado que esta nueva partícula está formado por un nuevo quark. En inglés se llama charm, el quark C, que en castellano es encantado. Al igual de cómo se formaban los otros mesones, Psi va a estar formado por C y anti-C, ya que tendremos el quark encantado y el antiquark encantado. La idea de un cuarto sabor ya se había propuesto por Bjorken y Glasgow, con este mismo nombre además, y adicionalmente, si uno revisaba los leptones que teníamos hasta ese entonces, electrón, neutrino electrónico, mu, neutrino muónico y los quarks D, U y S, si todos los mesones y bariones están hechos de quarks, estas dos familias tenían que ser entonces verdaderamente fundamentales. La pregunta que se hacían era, ¿por qué 4 leptones y nada más que 3 quarks? Entonces, para mantener esta simetría uno podría esperar que aparezca un quark más. Más allá de que más adelante Glasgow, Iliopoulos y Mariani dieron razones técnicas para que aparezca un cuarto quark, pero esta idea imaginaria de que falta un quark terminó siendo una de esas tantas ideas especulativas que al final fue real. Así que cuando la partícula Psi se descubrió, ya habían teorías para decir de qué estaba hecho, por qué todas estas propiedades eran las que tenía. Pero además, acá se abre un abanico de cuestiones, porque ya vimos cómo los bariones se formaban con los 3 quarks, con el U, con el D y con el S. Pero si ahora tenemos uno más, el C, tiene que haber combinaciones nuevas con nuevos bariones. Es más, nosotros habíamos visto que el quark D y el quark U tenían extrañeza 0 y el S tenía extrañeza igual a -1. Ahora va a aparecer otra propiedad más, que es la cantidad de encanto, por decirlo de alguna forma, que van a tener los quarks, y van a aparecer estos diagramas como los que ya teníamos, el de cupleto de bariones, el octeto de mesones o el octeto de bariones, todo esto que lo vimos en el camino óctuple, pero ahora con el encanto es como que tenemos una dimensión más y vamos a tener partículas que tengan encanto igual +1, encanto igual 0, encanto igual -1. Por ejemplo, el CC, la partícula Psi, va a tener encanto igual a 0. Eso es porque el quark C va a tener encanto igual a 1 y el anti-C va a tener encanto igual a -1. Entonces, estos que están acá son mesones, están formados por 2 quarks, y acá tenemos bariones, acá hay más bariones. Para tener una idea de cómo esto encaja con lo anterior, acá abajo en rojo está el octeto de bariones. Por ejemplo, el Psi0 y el lambda están en el medio, acá los vamos a ver también ahí. Y los de arriba son los que ya tienen el quark charm. Y por supuesto el que aparece acá abajo es el de cupleto de bariones. Y arriba aparecen también los que tienen el quark encantado. Ahora, como dijimos,
la partícula psi tiene encanto igual a 0. Así que todavía no tenían una partícula que tenga encanto igual a 1 o menos 1, alguna distinto a 0. El primero que iba a aparecer en 1975 era un barión, el lambda más C, que es UDC, tiene quark up, quark down y quark charm. La interpretación sería la siguiente: el lambda más C decae en lambda más pi más. Si bien es medio complicado de verlo porque está como muy metido ahí el barión encantado, lo que sí se puede ver, por ejemplo, es el lambda, que acá no aparece porque es una partícula neutra. Ese decaimiento en dos partículas se puede ver. En 1976 se encontró el primer mesón encantado, digamos que no tenga encanto cero. Ese fue D0 igual a CU barra y D más C de barra. Y después, en 1977, se encontró el primer mesón encantado, pero también extraño. Ese iba a ser el F más, que va a ser C, y un quark extraño S. Todos estos descubrimientos hicieron que el modelo de los quarks vuelva a estar de pie. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque en 1975 aparece un nuevo leptón, el leptón tau. Además, este leptón iba a tener su neutrino, el neutrino tauónico. Por lo tanto, vamos a modificar esto. Ahora tendríamos 6 leptones y 4 quarks. Por supuesto, estos siguen siendo fundamentales, pero otra vez tenemos una simetría con olor a que nos están faltando 2 quarks. Sin embargo, rápidamente en 1977 iba a aparecer un nuevo mesón pesado, el upsilon, y rápidamente reconocieron que llevaba el nuevo quark, que se llamaba B de Beauty, o en castellano, belleza, o bello, si se quiere, para el quark, pero después se le cambió el nombre a Bottom, que esto sería el quark fondo. Esta partícula iba a estar formada por B y anti-B. Inmediatamente después se empezó a buscar partículas que tengan la característica de fondo, así como ya vimos que había una característica de encanto. Ese primer barión que se encontró fue el lambda B, que está formado por UDB, y el primer mesón B0, B anti-D, y después también el B-, que era B anti-U. El primero habría sido descubierto en 1981 y estos en 1983. Digo habría sido descubierto porque todavía hay discusiones sobre si se observó por primera vez en este año, pero a partir de ahí se establecieron todas las nuevas partículas. Así que el quark de fondo lo metemos en la lista y está faltando uno, claramente. Antes de ser descubierto ya tenía nombre, T de top o cima, pero iba a tardar. Recordemos que estamos en 1981, 1983. Apareció recién en 1995 en experimentos en el Fermilab, donde también tenían un acelerador de partículas, el Tevatron, que hasta que apareció el Large Hadron Collider, el LHC, era el único acelerador de partículas lo suficientemente energético para producir los quark top. También antes que esto le habían puesto otro nombre que era Truth, de verdad, pero luego se estableció que sea top. Si bien se descubrieron pares top-anti-top,
no se espera que se vean variones con el quark top. Esto es porque la velocidad de decaimiento es muy chica, pero en este caso llega a un límite en el cual ya no puede formar hadrones en competencia con los tiempos que tiene las interacciones fuertes. En cualquier caso, mucho de los estudios sobre el quark top están actualmente en curso. Así que ponemos el quark top y hemos tenido la simetría que esperábamos, la que esperaba Glasgow, y hasta acá hemos llegado por lo menos con los quarks. En comparación con los leptones también, solo tenemos por ahora esta cantidad.